Queremos equilibrar la reacción química dada. La teoría del balance de masas afirma que no podemos crear ni eliminar átomos dentro de una reacción química, lo que significa que, en este caso, debemos tener el mismo número de átomos de oxígeno, estaño e hidrógeno en ambos lados de la reacción. Fíjate ahora mismo, no lo hacemos. Por ejemplo, tenemos 2 átomos de oxígeno a la izquierda y solo uno a la derecha. Porque la reacción a 4 elementos o compuestos, introducimos 4 variables. Usaré x1 a x4, que se convierten en los coeficientes en la reacción química. Y ahora, tenemos un sistema de ecuaciones para cada uno de los 3 átomos. A la izquierda, porque tienen un átomo de estaño. A la derecha, también tienen un átomo de estaño. Los coeficientes deben ser iguales, lo que significa que x1 debe ser igual a x3. Y luego pasamos al oxígeno, notamos cómo a la izquierda, tienen 2 átomos de oxígeno. A la derecha, solo tenemos uno. Y por lo tanto, 2 veces x1 debe ser igual a 1 veces x4. O 2x1 deben ser iguales a x4. Y luego pasar al hidrógeno. Fíjate en cómo tenemos 2 átomos de hidrógeno a la izquierda y 2 átomos de hidrógeno a la derecha. Y por lo tanto, 2 veces x2 debe igual, 2 veces x4. O 2x2 deben ser iguales, 2x4. A partir de aquí, escribamos estas ecuaciones como ecuaciones homogéneas estableciendo el lado derecho igual a 0. La primera ecuación que restamos x3 en ambos lados, lo que nos da x1 menos x3 es igual a 0. La segunda ecuación que restar x4 en ambos lados, lo que nos da 2x1 menos x4 es igual a 0. Para la última ecuación, restar 2x4 en ambos lados, lo que nos da 2x2 menos 2x4 es igual a 0. A partir de aquí, nos pondremos subir una matriz aumentada, y luego escribir la matriz aumentada y reducir la forma escalón de filas. Porque tenemos 4 variables y 3 ecuaciones, tendremos un 3×5 matrices aumentadas. ¿Dónde estará la primera columna? Los coeficientes de x1. La segunda columna será los coeficientes de x2. La tercera columna será los coeficientes de x3. La cuarta columna será los coeficientes de x4. Y la quinta columna serán las constantes, que en este caso serán 0. Entonces, ¿qué ecuación nos daría una fila en la matriz aumentada? Si observamos la primera ecuación, la primera fila de la matriz será 1, 0, menos 1, 0, 0. -1, 0, 0. Debido a que el coeficiente de x1 es 1, el coeficiente de x de 3 es menos 1. Y la constante de la derecha es 0. La segunda fila va a ser 2, 0, 0, menos 1, 0. La tercera fila será 0, 2, 0, menos 2, 0. Ahora fuimos a escribir las métricas aumentadas en forma escalada de filas reducidas, lo que haremos usando tecnología. Utilizaremos la calculadora Matrix Desmos. A continuación, haga clic en R, E, F, seleccione la matriz e intro. Hagamos clic en convertir a botón de fracción en el extremo derecho. Y ahora tenemos la matriz aumentada en forma escalón de filas reducidas. Vamos a copiar esto a nuestro trabajo. Porque tenemos la matriz en forma escalón de fila reducida, recuerde el primer escalón distinto de 0 entrada en cada fila es un pivote. Así que tenemos un pivote aquí, aquí y aquí, lo que significa que el básico variables o variables principales son x1, x2 y x3. Y la variable x4 es una variable libre. Así que el siguiente paso, vamos a escribir el correspondiente ecuaciones para cada fila. De la primera fila tenemos la ecuación, x1, 1 2 x4 igual 0. La segunda fila nos da la ecuación, x2, x4 igual 0. La tercera fila nos da la ecuación, x3, 1 2 x4 igual 0. Debido a que x4 es la variable libre, ahora expresaremos, x1, x2 y x3, en términos de x4. En la primera ecuación, sumamos 1 2 x4 a ambos lados, lo que nos da, x1 igual 1 2 x4.
Y la segunda ecuación, sumamos x sub 4 a ambos lados, lo que nos da, x sub 2 igual x sub 4. Y la tercera ecuación, sumamos 1 2x sub 4 a ambos lados, lo que nos da, x sub 3 igual 1 2x sub 4. X sub 4 es gratis. Y luego para x sub 4 puede ser cualquier valor. Digamos, x sub 4 igual x sub 4. Por lo tanto, estas cuatro ecuaciones deben ser verdaderas para que la sustancia química reaccione para ser equilibrada. Pero, porque tenemos el variable libre, x sub 4, a menudo parametrizamos estas ecuaciones en términos de, digamos t, dejando que la variable libre x sub 4 igual t. Así que si dejas que x sub 4 igual t, tenemos x sub 4 igual t, como cuarta ecuación. La primera ecuación es x sub 1 igual medio tonelada. La segunda ecuación es x sub 2 igual t. La tercera ecuación es x sub 3 igual medio tonelada. Así que venía a expresar la solución, y este formulario aquí usando el variable libre x sub 4, así como parametrizar las ecuaciones en este caso en términos de t. De nuevo, todas estas ecuaciones deben ser verdaderas para equilibrar la reacción química, y echemos un vistazo en un ejemplo de ello. Digamos, por ejemplo, que t igual 2. Así que si sustituimos 2 por t en todas las ecuaciones, obtenemos x sub 1 igual 1, x sub 2 igual 2, x sub 3 igual 1, y x sub 4 igual 2. Y si establecemos los valores volver a la reacción donde tenemos las variables, x sub 1, x sub 2, x sub 3 y x sub 4, tenemos aquí esta reacción química, que ahora está equilibrada. Y vamos a verificar. Tenemos el mismo número de átomos de estaño, oxígeno e hidrógeno en ambos lados de la reacción. A la izquierda, tenemos un átomo de estaño, a la derecha, también tenemos uno. En cuanto al oxígeno, tenemos 2 átomos de oxígeno a la izquierda y también 2 a la derecha. Observe cómo tenemos un coeficiente de 2 veces un átomo de oxígeno. Así que 2 es igual a 2, eso es verdad. Y luego, para el hidrógeno, tenemos 4 átomos de hidrógeno a la izquierda, a la derecha, también tenemos 4 átomos de hidrógeno. Así que fíjate cómo el químico la reacción es equilibrada. Espero que esto te haya resultado útil.